Bien, estamos viendo el tema sobre los factores, lo que los líderes de la iglesia y la iglesia en sí experimentan dentro de las congregaciones. Y hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. Este es un tema muy polémico y es un tema muy especial. El tema de los dones espirituales, en mucho tiempo, una de los más difíciles de entender por la gran variedad de interpretaciones que tiene y por los diversos énfasis que le dan especialmente las agrupaciones pentecostales. Hay los que confiesan que tienen 4 y hasta 5 dones y lo dicen con marcada ostentación. Y hay congregaciones que dan un altísimo valor espiritual a los dones más allá del que corresponde. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, nos señala algunas verdades sobre este tema que hoy vamos a estudiar. Quiero que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, para dar lectura del versículo 1 al 11. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen el siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Dice así, 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2, leanlo ustedes. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero en el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de los ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu mismo. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Mire lo que está manifestando el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 11. La diversidad de dones, hermanos, es algo fantástico en lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene esta particularidad especial de tener los dones, pero no ponerlos en práctica, no practicarlos. Entonces, vamos a ver la diversidad de dones. En primer lugar, absolviendo una consulta. Según el versículo 1 que acabamos de leer, que voy a darle lectura nuevamente, de primera carta a los Corintios 12, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Según el versículo 1 de este capítulo, parece que hubo una consulta al apóstol Pablo acerca del tema de los dones espirituales. Por supuesto, el apóstol Pablo, con la gentileza que siempre tuvo, se propuso escribirles 3 capítulos sobre este tema
porque los capítulos 12, 13 y 14 se refieren al mismo tema. Entonces, el capítulo 12 habla sobre los dones en un sentido general. El capítulo 14 habla sobre un don en particular. Y el capítulo 13 sobre lo que debe motivar el ejercicio de cualquier don que tenga un cristiano. Y de esta manera, el apóstol Pablo absolvía esta consulta dando a los cristianos en Corintio una respuesta amplia y satisfactoria acerca de los dones espirituales y la forma correcta como debían usarse. En otras palabras, el pueblo de Dios tiene diversidad de dones, pero no los discierne o no se los han enseñado y no los ponen en práctica. En segundo lugar, todos los dones bajo tres aspectos. Todos los dones bajo tres aspectos. Veamos los versículos 4 y 5, lo que dice. 4 al 6 del capítulo 12. Primero los Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mire lo que está diciendo aquí Pablo, hermano. Aunque algunas agrupaciones evangélicas hacen diferencia entre dones, ministerios y operaciones, en estricta verdad, lo que hace aquí el apóstol Pablo es presentarnos aspectos solamente de estos dones y no otra cosa. El que ejerce un ministerio lo hace sobre la base del don que tiene. El que realiza alguna operación dentro de la iglesia de Cristo lo hace también con la base del don que tiene. Es que los dones del Señor tienen tanto énfasis y tantas maneras de expresarse que algunas veces para ubicarlos en su debida función se les da un nombre como ministerio y operaciones según se menciona en este capítulo. En tercer lugar, el medio para dar los dones es el Espíritu. Repito esto. El medio para dar los dones es el Espíritu Santo. Veamos lo que dice el versículo 8 de Corintios 12. Corintios 12, versículo 8, dice lo siguiente. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Según este versículo 8 que acabamos de leer, si usted sigue leyendo en adelante, el medio a través del que Dios otorga dones a los miembros de la iglesia es la persona del Espíritu Santo. No hay que olvidar que el Espíritu Santo, el que actúa ahora en la iglesia, llevando a cada una gran variedad de actividades en beneficio de la obra del Señor. Por esta razón, es Él, el Espíritu Santo, quien reparte los dones como verdaderos Dios que es y también su soberana, perfecta y bendita voluntad. Entonces, hermanos, hemos visto que hay diversidad de dones. En primer lugar, dijimos que absolviendo una consulta de que Pablo le habían preguntado sobre estos dones, y Pablo le responde en los 3 capítulos de Corintios. Primero a los Corintios 12, primero a los Corintios 13, primero a los Corintios 14, que hace referencia a cada uno de los dones. En el capítulo 12 se habla sobre los dones en un sentido general. En el capítulo 14
habla sobre un don en particular y en el capítulo 13 sobre lo que se debe motivar el ejercicio de cualquier don que tenga un cristiano. Y dijimos que todos los dones están bajo tres aspectos, aunque algunas agrupaciones evangélicas hacen diferencia, pero aquí el Señor nos hace entender que hay bajo estos tres aspectos que ejercen un ministerio sobre el don que Dios le ha dado. Y dijimos también que el medio para dar los dones es nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. No hay más. En segundo lugar, la comparación con los miembros del cuerpo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a dar lectura en forma antifonal del versículo 12 al 26. Abra su Biblia en primera a los Corintios 12 y vamos a dar lectura del versículo 12 al 26. Yo leo el 12 y ustedes el siguiente hasta llegar al 26. Dice así el Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, léanlo. Por un solo espíritu, Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy no del soy cuerpo, del cuerpo, porque por eso no esto seré no del será del cuerpo. cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, 17. Si todo el Si cuerpo todo el fuese cuerpo fuese ojo, ojo, ¿dónde estaría el estaría el oído? oído. Si todo Y fuese si oído, todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, 21. Ni el ojo puede Y él decir a puede la decir a mano, la mano, no te necesito, no te ni necesito, tampoco la cabeza a los pies, tampoco la no cabeza a tengo los pies, necesidad de no vosotros. tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a todos vestimos más dignamente, Entre y los nosotros que en nosotros son son menos menos decorosos, decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25. Porque para que no haya desaveniencia en el en el cuerpo, sino sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Miren, qué interesante esta porción bíblica de la comparación con los miembros del cuerpo. Y Pablo nos exhorta y nos dice en primer lugar que no hay dones más importantes que otros. Es decir, todos los dones son iguales. No es porque yo tenga el don de esto, el don de acá, yo soy, no. Todos los dones son iguales, dice Pablo. No hay dones más importantes que otros. Aquí el apóstol Pablo se propone en este párrafo evitar que los hermanos en Corintio, por tener algún don que según ellos sea de más importancia,
sean considerados superiores a otros que tienen dones que no tienen tanta relevancia. Parece que algo de esto estaba adentrándose en esta congregación con la idea que el don de lenguas era tal vez superior a otros dones. Precisamente para evitar esto, el capítulo 14 de esta misma carta responde a todas esas ideas, señalando la ubicación de este don y el valor que tiene, pero en ningún momento dándole un carácter de superioridad sobre los otros dones que pudieran tener otros miembros de aquellas congregaciones. Y si usted lee el capítulo 14, el apóstol Pablo hace un énfasis aquí. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero prefiero hablar en la iglesia 3 palabras bien dichas y claras para que me entiendan, que hablar en lengua para que nadie me entienda. Y Pablo hace una demostración. Si usted lee el capítulo 14, Pablo dice lo siguiente, que el don de lenguas es un don especial, pero que no es superior a los demás, sino que simplemente el que habla en lengua le habla al Señor, le habla a Dios y Dios con él. Pero si va a hablar en la iglesia, dentro de la iglesia tiene que haber un traductor, porque Dios no es un Dios de confusión, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Es decir, si alguien va a hablar en lengua, tiene que haber alguien que traduzca esa lengua, lo que está hablando en lengua, para que haya edificación de la iglesia. Por eso Pablo dice: yo prefiero hablar en la iglesia 3 palabras bien dichas que me entiendan, que hablar muchas y que nadie me las entienda. Y Pablo ratifica: yo hablo en lengua más que cualquiera de ustedes, no por jactarse, sino porque realmente él conocía y hablaba en lengua. Él conocía muchas lenguas. En segundo lugar, vamos a ver las comparaciones con los miembros del cuerpo. Así como los miembros del cuerpo, dice el apóstol Pablo, entonces recurre aquí el apóstol Pablo a una interesante comparación de los dones con las partes que integran el cuerpo humano y comienza con una serie de preguntas interesantes, imaginándose que, por ejemplo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, como dando a entender que uno se siente superior a otro o es parte más importante que otro. Pero la verdad es que en el cuerpo todas las partes son valiosas e indispensables y útiles. Todas las partes son indispensables y útiles para el desarrollo necesario del cuerpo. Todas las partes del cuerpo humano son necesarias. Y del mismo modo, todos los dones en una iglesia son necesarios. Y por lo tanto, nadie debe pensar que si su don sea mejor o superior que el otro don que tiene el hermano o viceversa. En tercer lugar, los dones unen a la iglesia del cuerpo de Cristo. Repito esto. Los dones unen a la iglesia de Cristo. Vamos al versículo 26 del mismo capítulo. Dice así, Corintios 12, versículo 26. Dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Miren, amados hermanos, los dones unen a la iglesia de Cristo. Según este pasaje que acabamos de leer en este párrafo, es muy importante y vale detenernos un ratito en él. Así como en el cuerpo humano, si una de sus partes sufre, todo el cuerpo sufre. Del mismo modo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, si algún miembro padece, todo el cuerpo padece. Si algún miembro es honrado o distinguido en alguna manera, toda la iglesia es distinguida también.
El propósito del apóstol entonces es el siguiente. Los dones espirituales unen a la iglesia estrechando sus relaciones e integrándola como una familia. Los dones de los miembros de una iglesia son para servir a la comunidad cristiana y por lo tanto hacerla un cuerpo, un solo cuerpo en el que todas sus partes son necesarias exactamente como en el cuerpo humano. Amados hermanos, entonces estamos viendo que la comparación con el miembro del Cristo, el cuerpo, lo hace exactamente Pablo, diciendo que no hay dones importantes que otros. Así como los miembros del cuerpo, todos son necesarios, pero no imprescindibles. Y los dones unen a la iglesia de Cristo. Y por último, la aplicación al cuerpo de Cristo. Vamos a la misma carta, en los versículos 27 al 31. Leamos versículo 27. Yo leo el 27 hasta terminar el 31. Dice así. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Pablo pregunta aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es interesante. La aplicación al cuerpo de Cristo. En primer lugar, en la iglesia siempre habrá personas con dones y personas que no ponen en práctica sus dones. También en la iglesia, aunque todos no son iguales, son uno como en el cuerpo de Cristo. Repito esto. En la iglesia, aunque todos no somos iguales, son uno como el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano. Entonces, es necesario que subrayemos aquí lo que dicen los versículos 27 y 28, que le vamos a dar nuevamente lectura. Versículos 27 y 28 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, según lo que estamos leyendo, es verdad que en la iglesia de Cristo no todos son iguales en cuanto a las capacidades y dones con que el Señor ha bendecido a una iglesia. Por ejemplo, no todos en la iglesia son apóstoles, no todos son profetas. Sin embargo, en ningún momento nadie que haya distinguido con esos dones o ministerios puede reclamar superioridad sobre otros. Pues en el servicio del Señor todos somos consiervos iguales en su relación con Cristo, aunque alguno esté en la cabeza y el otro en los pies. En segundo lugar, los cargos de mayor jerarquía tienen que ver más bien con responsabilidades. Repito esta parte. Los cargos de mayor jerarquía tienen que ver más bien con responsabilidades. En la posibilidad de que algún miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aspirara a un cargo elevado o distinguido en la congregación,
ser un profeta del Señor, por ejemplo, debe entenderse primeramente que mientras más distinguido sea un cristiano por un don que Dios le dé, mayor es también su responsabilidad. Esta es una verdad que el apóstol quiere resaltar aquí, a fin de evitar que los hermanos en la congregación aspiren y piensen en dones superiores, olvidándose de las enormes responsabilidades que esos dones conllevan. Y por último, el camino más excelente, dice Pablo. En el versículo 31, que vamos a dar lectura una vez más, dice así, versículo 31 del capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente. Lo que dice aquí el apóstol Pablo, según la segunda parte del versículo 31, debe tenerse muy en cuenta en esta exposición que sobre los dones hace el apóstol Pablo. A pesar de señalar que los dones no son superiores o no hacen superiores a nadie en la iglesia de Cristo, aconseja procurar los dones mejores, pues esto en ninguna manera es un pecado. Sin embargo, recomienda seguir un camino más excelente, que es precisamente el mencionado en el capítulo 13 de esta carta. El camino del amor como causa del ejercicio de los dones que Dios nos haya dado. Todo lo que hagamos con los dones que Dios nos dio deben siempre tener la motivación poderosa y suprema del amor de Cristo obrando en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, hemos visto en esta noche los dones espirituales, la diversidad de dones que hay, la comparación con los miembros del cuerpo, la aplicación al cuerpo de Cristo y cómo el Señor quiere que estos dones los pongamos en práctica. Miren, hermanos, la diferencia entre un don y don, repito, la diferencia entre un don y dónde. Con mucha frecuencia se oye decir lo siguiente: yo tengo el don de canto, cuando en realidad esa persona solo tiene don de cantar, que es cosa diferente y completamente distinta a un don. Se oye también decir, yo tengo el don de predicar, cuando en estricta verdad lo que tiene es don de predicar y no el don mismo de predicar. Esto nos conlleva entonces a buscar una explicación y definición de lo que es verdaderamente un don espiritual. Cuando Dios en su gracia otorga a una persona un don, no es porque esa persona merece o tiene ciertos créditos a su favor, sino porque la gracia de Dios quiere hacer eso. No parece que el joven David, pastor de ovejas, tenía dotes y cualidades para ser un rey, pero sin embargo, Dios en su gracia lo dotó de aquello que no tenía y lo hizo príncipe sobre su pueblo. Un don de Dios es aquello que nos da porque no tenemos, y precisamente esto es una gracia que no merecemos, pero que Dios en su bondad infinita da generosamente a sus hijos para bien y provecho de la iglesia de Cristo. La aplicación de nuestro tema de hoy, de la lección de hoy, es la siguiente. Todos los dones son necesarios en la iglesia, y aunque muchas veces no se los identifique con su nombre correspondiente, los dones siempre aparecen en el ejercicio y actividad con que cada miembro de la iglesia aporta. Hay un don que pocas veces aparece en el cuerpo de Cristo y que es un don de una enorme importancia para el desarrollo y mejor estructura de la iglesia del Señor. Este es el don de la administración. El don de la administración en la iglesia
Este es un don indispensable para el desarrollo armónico de la obra que ella cumple. Amados hermanos, el administrador no es uno que lo sabe todo y lo hace todo y que sin él nada se puede realizar. No, esa es una idea equivocada del don de administrar. El que tiene este don sabe dirigir a quienes colaboran con él, distribuyéndole los trabajos entre personas capaces de cumplir lo que el administrador manda. Aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Han pensado alguna vez cómo fue que los negocios de Potifar prosperaron tanto con la administración de José? Repito esta pregunta. ¿Han pensado alguna vez cómo fue que los negocios de Potifar prosperaron tanto con la administración de José? Miren, hermanos, este joven hebreo tenía el don de administrar y seguramente supo escoger a las personas indicadas, a las personas adecuadas para que cumplan distintas actividades que él determinó siguiendo sus directrices e instrucciones precisas. Lo que hizo José en Egipto fue grande, pero fueron grandes también aquellas personas que colaboraron con él para la realización de esa gran empresa. Dios manda a nuestra iglesia hombres con el don de administrar para que la conduzcan y orienten correctamente. Esto es lo que Dios nos enseña en esta hora sobre los dones espirituales y sobre lo que tenemos que hacer como parte de la iglesia. Vamos a ver si estuvieron atentos al estudio. Yo estoy seguro que aquí hay una hermana que ya se me comunicó hoy día. Por aquí la vi. Se me fue. Hermana Virginia. ¿Está mi hermana Virginia por ahí? Hola. Buenas noches. Ay, aquí, hermana Virginia. No la veo, pero sí la escucho. Yo sé que usted le prestó atención a este estudio. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. Estoy seguro que la hermana Virginia la va a contestar. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Bajo qué tres aspectos el apóstol señaló los dones? Repito. ¿Bajo qué tres aspectos el apóstol Pablo señaló los dones? ¿Cuáles son esos tres aspectos? Tres aspectos. A ver. ¿Cuáles son esos tres aspectos? ¿Le ayudo? Dice, a ver. Bien. A ver. Los tres aspectos que el apóstol Pablo menciona, hermanos, lo encontramos en el versículo 4 al 6. Yo le voy a contestar. Versículo del 4 al 6. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué más? Los ministerios. Los diversidades y las operaciones. Las diversas operaciones. Ahí están los tres aspectos. Sí. ¿Está viendo? Sí. Ahí están los tres aspectos. El Espíritu Santo, la diversidad de los dones y el versículo, ¿qué más? El 6, la diversidad de operaciones. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el medio divino para dar los dones? ¿Cuál es el medio divino para dar los dones? ¿Cuál es? A través del Espíritu Santo, ese es el medio. A través de la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Por qué no hay dones más importantes que otros en el cuerpo de Cristo? Porque todos forman parte de un solo ser son. Amén. No puede ser que haya oído, todo se ha oído y no hayan ojos. Entonces todos somos una sola. No pueden las manos estar sin los pies. Somos un solo cuerpo. Somos necesarios, pero no imprescindibles. Vamos a la última pregunta. La última pregunta. ¿Cuál es el camino más excelente para el ejercicio de los dones?
repito, ¿cuál es el camino más excelente para el ejercicio de los dones? Lo repetí 3 veces. ¿Cuál es? Los dos. Camino del amor. El amor. ¿Quién me contestó? Yo, Dalia. Yo. La niña Dalia. Gente, felicito. Dalia. Dalia. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, mío. Vamos a memorizar este estudio de este texto bíblico. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Vamos a repetirlo para memorizarlo. Voy a repetir 3 veces. Primero los Corintios 12, 31. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Procurad, pues, los dones mejores. Mayos nuestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12, 31. 31. Una vez más. Procurad, pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12, 31. Una vez más. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12, 31. Este ha sido el estudio de hoy. Hemos hablado sobre los dones y el mes que viene, en noviembre, estaremos hablando de otros temas si el Señor nos permite. Bien, amados hermanos, si alguien tiene una pregunta, hágala ahora o calle para siempre. Pastor, ¿hay una diferencia entre dones y talentos? Claro, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo siguiente, que los talentos son nacidos, los talentos nacen con la persona y los dones se los da. Los da el Espíritu Santo. Lo voy a explicar. Tú naciste con el talento de saber planchar, lavar y cocinar. Esos son los talentos. Tú naciste con eso. Porque nadie te lo enseñó. Tú aprendiste y tú estás ahí viendo a tu mamá, qué sé yo, ¿sabes? Ahora, si ya no aprendiste a lavar ni a planchar ni a cocinar, entonces estás fregada, mijita. ¿Sabes escribir? Sabes escribir. Son los talentos. Pero los dones son dados por Dios para sus hijos, exclusivamente para sus hijos. Los dones de Dios no se los dan. Por ejemplo, un inconverso no puede tener el don de predicar, el don de evangelizar, el don de enseñar, el don de administrar. No puede tener, porque no se lo ha dado Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? La fe es un don. La fe. No. Ajá. La fe no es don. La fe es parte del Espíritu Santo obrando en el cristiano. Pero si practicamos la fe, si por ejemplo tenemos fe y en todo, y comenzamos a poner en práctica, se puede convertir en un don, el don de fe. Sí. Por ejemplo, yo tengo fe de que voy a sanar a personas, voy a aliviar el demonio, que sí tengo fe, es un don. Sí. Ahí se convierte en don. ¿Alguien más tiene otra pregunta? En realidad, eso no sería la palabra. ¿Perdón? Eso no sería el don de la palabra, de decir, o sea, tener la fe suficiente para decir, en el nombre de Jesús declaro que esto se va a hacer. Eso ya no sería don de la palabra. No, sería el don de fe. Ese es don de fe. Ese es fe. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermana Ru, buenas noches. Casi llega tarde, casi. Hermana Ru, no le escucho. Tiene apagado el micrófono, hermana. Tiene apagado el micrófono, hermana Ruth. No, ya está prendido. Ya, cuéntame. Sí, ahí le estoy escuchando. Ya, gracias, pastor. Disculpe, me conecté muy tarde. Usted yo le iba a hacer una pregunta o que usted me tenga alguna pregunta. Bueno. Ok. Entonces, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Hemos hablado sobre los dones espirituales. Y, hermanos, nos estamos viendo, si el Señor permite, el domingo. Recordemos que el domingo ya estamos noviembre.
El 1 de noviembre tenemos Santa Cena. El 1 de noviembre tendremos Santa Cena, así que vaya comprando su juguito de uva, su pedacito de galleta, su pan para celebrar la Santa Cena este domingo. Entonces, este domingo ¿Usted ya tendremos... compró, pastor? ¿Mande? ¿Ya compró usted el jugo de uva? No, no he comprado, no he comprado. Yo voy a ver si compro Yo mañana. decía, ya compré. Mañana a ver si compro, porque no he tenido tiempo. Sí. Mañana a ver si me voy al comisariato. Otra cosa, hermano. Los que estamos conectados, no se olviden que con el mismo link de hoy, nos vamos a conectar el domingo. Con el mismo link de hoy, nos conectamos el domingo y posiblemente nos estaremos conectando con los demás cultos. Que yo no les envío el link, ya saben que con el mismo link podemos volvernos a conectar. Amén. A no ser que yo les envíe otro link. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Está bien. Otra cosita, hermano. Recuerde que ya estamos a punto. El día sábado te damos fin de mes. Coja sus ofrendas, coja sus diezmos y me hacen llegar o me avisan para yo pasarlos recogiendo. ¿Ok? Hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo, si el Señor no viene, el domingo. Cuídense. Amén. Oh. Bendiciones. Hermana Virginia. Feliz día, pastor. Bendiciones.